Bueno, hoy vamos a comentar, vamos a trabajar con lo que es la traducción del lenguaje coloquial al simbólico. ¿Cuándo usamos el lenguaje coloquial y cuándo el simbólico? Cuando hablamos y nos comunicamos, cuando nos mandamos, por ejemplo, mensajes de textos, ¿bien? Ahí estamos usando el lenguaje coloquial, lo que hacemos o decimos en palabras, ¿bien? El lenguaje simbólico va a aparecer, por ejemplo, si nos comunicamos vía WhatsApp o mensaje de texto, mediante los emojis, los emoticones, ¿bien? Eso es un símbolo, ¿bien? Si aparece un corazoncito, podemos decir, bueno, esto nos gusta o me encanta, ¿bien? Si ponemos, digamos, el dedito hacia arriba, a veces decimos, bueno, eso es ok, estoy de acuerdo, y son símbolos. En matemáticas también vamos a trabajar con símbolos. ¿Qué símbolos vamos a usar? Vamos a usar los signos de operaciones, el de más, el de menos, el de multiplicar, el de dividir, y vamos a usar después otros símbolos que es para indicar una potencia o una raíz. También vamos a usar todos los números, ¿sí? De los del 0 al 9 y después combinados, y el signo igual. Y también va a aparecer un nuevo elemento, que son letras que van a representar a números, ¿bien? Estas letras van a representar a números. Cuando nosotros queremos decir, por ejemplo, o nombrar a una cantidad, ¿bien? Lo voy a indicar acá en la pizarra, ¿no? Cuando queremos referirnos a un número que no conocemos, ¿bien? O a una cantidad, ¿bien? Que tampoco vamos a conocer, lo vamos a hacer, ¿bien? Lo vamos a hacer teniendo en cuenta una letra, ¿bien? Y lo vamos a simbolizar por lo general con la letra X, ¿bien? Lo voy a poner acá en este color. Hola, Lo haremos con profe. una... Hola. ¿Qué hacían? Estamos en la página 20-21 del cuadernillo. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a empezar a traducir del lenguaje coloquial al simbólico. Cuando queremos referirnos entonces a un número que no conocemos o a una cantidad, ¿bien? Lo vamos a hacer con la letra X, ¿bien? ¿Puede aparecer otra letra? Sí, puede aparecer. Por ejemplo, si yo hablo de la edad de alguien, de una persona, lo puedo indicar con la inicial del nombre de esa persona, ¿bien? También lo puedo hacer de esa manera. Siempre con una letra vamos a indicar aquello que no conocemos o aquello que desconocemos, ¿bien? Ahora, por ejemplo, si ahí me dicen o estamos hablando del doble, bien, vamos a poner así, del doble, o vamos a poner, mejor dicho, el doble de un número, bien. Si ahí me dicen el doble de un número, ¿cómo puedo yo indicar el doble de un número? Bien, el doble de un número lo voy a poder indicar como 2x, lo voy a poder indicar de esa manera, bien. Ese 2 me está indicando que es el doble del valor de x, ¿sí? Si, por ejemplo, quiero indicar, vamos a poner así, el cuádruple de una cantidad, bien, el cuádruple de una cantidad, ¿cómo lo puedo indicar el cuádruple de una cantidad? El cuádruple de una cantidad lo voy a poder indicar, por ejemplo, como 4x, ¿bien? ¿Por qué? El cuádruple significa multiplicar por 4, ¿bien? Y eso que dice ahí, de una cantidad, lo voy a simbolizar con la letra X, ¿bien? Porque es algo que yo no conozco esa cantidad, no sé cuánto es. Por eso voy a poner la X. Ahora, fíjense si me aparece lo siguiente. Si me dicen, por ejemplo, la mitad de
un número, por ejemplo. Cuando aparezca así la mitad de un número o la mitad de una cantidad, siempre eso lo vamos a simbolizar con una letra, ¿bien? Yo voy poniendo varias frases como para que se pueda comprender. Si ahí me dicen, por ejemplo, así, la mitad de un número. Si es la mitad, ¿bien? Si es la mitad, lo que voy a tener que hacer es pensar en algo que esté como partido, ¿bien? O esté dividido, ¿sí? Y en ese caso, lo voy a poder indicar de esta forma, como x dividido 2, ¿bien? Lo voy a poder indicar de esa forma, como x dividido 2, o también lo vamos a poder ver de esta forma, miren, lo vamos a escribir así, como por ejemplo, x, una barrita y 2, ¿bien? X sobre 2. De esa forma estoy indicando lo mismo, ¿sí? Puedo indicar x dividido 2, si me dicen la mitad de un número, o x sobre 2 para indicar esa mitad. Ahora, ¿qué pasará si me dicen, por ejemplo, el siguiente de un número? Bien, en esos casos vamos a ir al cuadernillo, que ahí están indicados algunas cosas. Bien, en la página 21 se van a encontrar con lo siguiente. Por ejemplo, dice, en el caso de querer decir el consecutivo de un número, ¿qué vamos a escribir? Si me dicen el consecutivo, el consecuente o el siguiente, vamos a decirlo o lo vamos a escribir así como x más 1. ¿Se acuerdan que yo cuando les comenté el primer día de clases sobre uno de los axiomas de los números naturales? Que siempre había un siguiente. ¿Y cómo lo indicábamos a ese siguiente? A ese siguiente lo indicábamos como, por ejemplo, les dije que era así, n más 1, ¿bien? De esa forma, estábamos diciendo que todos los números naturales tenían un siguiente. Y para obtener ese siguiente, teníamos que sumarle 1. Bueno, acá es lo mismo. Cuando yo quiero decir el consecutivo de un número, ¿bien? O el siguiente de un número, o el consecuente de un número, ¿sí? El que le sigue, habla del que le sigue. Entonces, ¿qué le hago? Le sumo 1. Ahora, si es lo contrario, bien, si es lo contrario, si me dicen, bueno, el anterior de un número, como lo tenemos ahí abajo, bien, acá dice el anterior de un número, ya vamos a la página 21, bien, ¿cómo vamos a escribir el anterior o el antecesor? A veces en vez de decir anterior, puede decir antecesor, bien, y en ese caso lo vamos a escribir como x menos 1, bien, porque estamos hablando de algo que está antes. Entonces, para hablar de algo que está antes, le vamos a tener que restar 1, ¿bien? Bueno, ¿qué pasará ahora si empiezan a combinarse estas cosas? ¿Bien? Si empiezan a combinarse como el doble de esa cantidad, o el siguiente, o el antecesor, o la mitad de. Y lo empezamos a combinar. Por ejemplo, el caso que le sigue, ¿bien? Si me dijeran, por ejemplo, si deseáramos expresar el cuádruple del antecesor de un número. Fíjese que acá tengo que prestar mucha atención a cómo está escrito esto, ¿bien? El cuádruple del antecesor, o sea, el cuádruple de algo me está diciendo. Como es el cuádruple de algo, a ese algo lo tengo que poner entre paréntesis, ¿bien? ¿Y qué es ese algo? Ese algo va a ser el antecesor de un número. Entonces, toda esa parte lo voy a poner entre paréntesis. Y a todo eso lo voy a multiplicar por 4. ¿Sí? Fíjense que acá tengo que prestar mucha atención a cómo está escrito. ¿Sí? Era el cuádruple del antecesor de un número. Entonces ponemos 4 por, entre paréntesis, el antecesor. Iba a ser muy distinto si yo ponía esto, por ejemplo, 4x menos 1, ¿bien? Son cosas distintas, no es lo mismo. Fíjense que en un caso tengo el paréntesis y en otro no. Nosotros, al principio de año, estuvimos viendo qué pasaba cuando había un paréntesis y qué pasaba cuando no había un paréntesis, ¿sí? La cosa cambiaba muchísimo, el resultado cambiaba mucho,
Bien, entonces acá también es importante de colocar ese paréntesis cuando corresponda, ¿verdad? A veces corresponde, a veces no. En este caso correspondía colocar el paréntesis, ¿bien? ¿Por qué? Porque la otra situación no era la correcta, ¿bien? El que le sigue me dice, bueno, si quisiéramos indicar el cuadrado de un número, bueno, lo vamos a poner así, como x al cuadrado directamente. Este es sencillo, ¿bien? Ahora, si combinamos una potencia con una operación más, como es el caso siguiente que dice el cubo de un número disminuido en el cuádruple de 11. Cuando aparezca esta palabrita disminuido, ¿bien? Significa que voy a restar, ¿sí? Disminuir significa achicar, mermar, reducir, ¿bien? Entonces vamos a restar. Por un lado tengo, ¿qué cosa? El cubo de un número, ¿sí? Por un lado tengo el cubo de un número, así que eso es lo primero que va, y lo indicamos como x al cubo. Después dice disminuido, así que vamos a restar. Y luego dice el cuádruple de 11, ¿bien? Y eso, como lo indico, como 4 por 11. Fíjense que dice 4 por 11. Lo que está en palabras lo indiqué con símbolos. No puse 44, ¿sí? No puse 44, puse el cuádruple de 11. Si está escrito en palabras, lo pongo también en símbolos así como está, ¿bien? No obvio ningún paso, ¿bien? Porque justamente esto es traducir del lenguaje coloquial al simbólico. Aquello que está en palabras se expresa en símbolos. Después se verá si se hace la cuenta o no se hace la cuenta, ¿bien? Pero lo primero que está diciendo acá es poder traducir de eso que está en palabras, poderlo expresar en símbolos, ¿bien? Entonces, como decía, el cuádruple de 11 ponemos 4 por 11, ¿bien? El que le sigue es un poquito más complejo, ¿bien? Pero fíjense que dice lo siguiente, la séptima parte de un número, ¿bien? La séptima parte de un número la vamos a indicar como x dividido 7, ¿bien? De esa manera. Después, ¿qué es lo que dice? Más. Acá ya me dicen qué signo voy a usar. Acá ya me están diciendo, bueno, a eso les vas a sumar. Por eso dice más, ¿bien? ¿Y qué le vamos a sumar a eso? El doble del consecutivo del mismo número. O sea, está haciendo referencia al número que usé antes. Como el número que usé antes lo simbolicé con una X, ¿sí? Está hablando de este X que se dividió por 7, de ese número está hablando, ¿bien? El doble de ese, pero ¿qué le pasa a ese número? Me dicen que es el doble del consecutivo de ese número. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a quedar el doble, ¿bien? El doble, pero ¿de quién? Del consecutivo de X. Entonces, este que dice consecutivo del mismo, lo vamos a indicar como x más 1. Y entre paréntesis, ¿sí? Porque es el doble de todo eso. Por eso multiplicamos por 2. Este caso es un poquito más complejo, como para que ustedes vean cómo es. No vamos a ver de este tipo, ¿bien? Porque ya es un poquito más complejo. Pero sí me interesaba que pudieran ver cómo se iba a ir desglosando todo esto que está en palabras, poderlo indicar con símbolos. ¿Bien? Bueno, hecha esta introducción, vamos a ir avanzando a lo que es el ejercicio número 3 y el 4. ¿Bien? Entonces, vamos a ello. En el punto número 3 me dice, expresa de modo simbólico los siguientes enunciados. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tratar de escribir lo que está en palabras, pasarlo a símbolos. El primero y el segundo son fáciles, porque incluso están indicados ahí al comienzo de la página 21 y la 20, ¿sí? Si me hablan del siguiente del número, ¿qué me están diciendo? Y me están diciendo que ponga x más 1, nada más que eso.
Y si me hablan del antecesor, me están diciendo, bueno, pone x menos 1. Directamente eso, no hay mucha vuelta ahí en ese caso. Ya el C es un caso un poquito más complejo en el sentido de que tengo una suma, ¿bien? Me habla de una suma. Entonces, tengo que tener en cuenta que va a haber un signo más. Y ese signo más va a estar entre medio de algo, ¿sí? ¿Entre medio de quién va a estar? Me dice, la suma de un número, ¿bien? Si es de un número, me está hablando de algo que no conozco. Así que lo pongo con X. La suma de un número y quién, y 14. Entonces pongo más 14. ¿Bien? Vamos a avanzar alguno más. Vamos a ir, por ejemplo, al E. ¿Bien? Vamos a saltear uno, porque son todos medios parecidos algunos. ¿Sí? El E dice, un número aumentado en 13 unidades. ¿Bien? Si es un número aumentado en 13 unidades, es muy similar al C. La única diferencia es que ahora me dice un número aumentado, y otro dice la suma de un número y 14. Este me dice un número, lo voy a simbolizar con X, aumentado, entonces pongo más, 13, ¿bien? Un número aumentado en 13 unidades, ¿bien? Lo voy a indicar de esa forma. El F ya me habla del triple de un número, ¿bien? Y en ese caso, si me va a hablar del triple de un número, ¿cómo lo vamos a indicar? Como 3x, ¿bien? Lo voy a indicar de esa manera, ¿sí? Porque me dice que es el triple. Y acá en este caso, no hace falta que ponga el signo por, ¿sí? No hace falta que ponga el puntito. ¿Por qué? Porque ya se sabe que si entre un número y una letra no hay nada, es un por. Se sabe que ya ese número, ese coeficiente, está multiplicando a esa parte literal, ¿bien? Es como cuando teníamos un número y un paréntesis. No hacía falta poner el por. ¿Por qué? Porque ya se sabía de antemano que si entre un número y un paréntesis no hay nada, siempre hay un por. ¿Bien? Acá es exactamente igual. Ahora, si hay una división, sí se tiene que colocar. Por ejemplo, el que viene, ¿bien? El G, lo hicimos, y dice, bueno, la mitad de un número. ¿Cómo va a quedar? Vamos a poner así, X dividido 2, ¿bien? O X barrita 2, porque eso significa que es una división, ¿bien? Ahora, veamos qué dice el H. En el H nos dicen lo siguiente. La tercera parte de 12 ha aumentado en el siguiente de un número. La tercera parte de 12, ¿bien? Ha aumentado en el siguiente de un número. Si me habla la tercera parte de un número, ya sé que algo tengo que dividirlo por 3. ¿Y a qué voy a dividir por 3? A 12. Entonces vamos a poner así, 12 dividido 3. Y a eso me dice que lo tengo que aumentar, ¿bien? Entonces le sumo. ¿Qué le voy a sumar? El siguiente de un número. Y el siguiente de un número lo voy a indicar como X más 1. ¿Bien? De esa forma voy a indicar el siguiente de un número. ¿Sí? El J, ¿bien? El J me dice, el doble de un número aumentado en 15 unidades. Bueno, fíjense que acá me están diciendo el doble de un número aumentado en 15 unidades. Acá sería algo así. El doble de un número lo vamos a poner como 2x, y a eso después tendremos que sumarle, porque me dice que está aumentado, 15 unidades. ¿Bien? Acá, por ejemplo, no tengo que poner el paréntesis. ¿Bien? Porque me habla del doble de un número, o sea, el doble de x, y después ha aumentado en 15 unidades. Ahora, si hubiesen dicho el doble de la suma entre un número y 15, ahí sí pondría el paréntesis que agarre a la x y el 15, si me hablaban del doble de una suma. Pero como acá me dice el doble de un número aumentado en 15 unidades, lo dejo de esa forma.
¿Bien? Bueno. El que sigue, por ejemplo, dice el cuadrado de un número disminuido en el triple de 7. ¿Bien? Vamos a hacer el L. El cuadrado de un número disminuido en el triple de 7. Si es el cuadrado de un número, lo vamos a indicar como x cuadrado, ¿sí? Porque es el cuadrado de un número. Disminuido, o sea que vamos a restar, en ese caso, ¿y qué vamos a restar? El triple de 7, o sea, 3 por 7. Ahí sí hay que indicar la multiplicación, porque tengo que poner 3 por 7, ¿bien? Si no pongo el puntito, me va a quedar 37. Y 3 por 7 no me da 37, ¿bien? Bueno, así se hace el punto 3, digamos, ¿bien? El punto 3 se hace de esa manera. Vamos a ir al punto 4, ¿sí? El punto 4. En el punto 4 me dice, une con flechas aquellas expresiones equivalentes. Bien, acá tengo que empezar a unir con flechas. Este es muy sencillo, es muy parecido al anterior, pero la única diferencia es que voy a unir con flechas, ¿sí? Tengo que fijarme, alguno de los que están acá, por ejemplo, si yo pienso en el E, ¿bien? ¿Qué me dice el E? Me dice, un número disminuido en 3 unidades. ¿Bien? Un número disminuido en 3 unidades. Tengo que fijarme acá en esta columna, a ver si aparece algo que sea así de esa forma. Y aparece, me dice x menos 3. Bien, entonces el E lo voy a unir con ese. Bien, un número disminuido en 3 unidades. Bien. Bien, entonces, el primero, por ejemplo, que era un número aumentado en 8 unidades, ese lo vamos a unir con el último, en este que dice x más 8, ¿sí? Por ejemplo, si me habla otro que dice el último, por ejemplo, que veo acá bien, dice la raíz cúbica de un número. La raíz cúbica de un número. Tengo que buscar alguno que tenga el símbolo de raíz, pero que además tenga un índice que sea 3, ¿bien? El índice de esa raíz tiene que ser un 3, ¿bien? Y si busco alguna raíz cúbica acá, fíjense que acá aparece una raíz, pero esta raíz que aparece es una raíz cuadrada, ¿bien? Esto es la raíz cuadrada de un número, ¿bien? Y a mí este no me sirve el que dice la raíz cúbica de un número. Entonces sigo buscando, y acá lo encontré, ¿sí? Este de acá sí me dice la raíz cúbica de un número, porque fíjense que tiene índice un 3. Entonces, ese sí me sirve, y ese es el que voy a usar. Así que voy a decir, bueno, el último, el J, lo voy a unir con ese de ahí. ¿Bien? De esa manera. El H, por ejemplo, que me decía, el doble de un número aumentado en 15 unidades. El H decía, el doble de un número aumentado en 15 unidades. ¿Bien? Y ese está justo arriba de la raíz cúbica de un número. Y está derechito. ¿Bien? Porque me dice 2x más 15. ¿Sí? Bien. El 4 se hace de esta manera. ¿Bien? Es algo sencillo. Solamente poder traducir lo que está en palabras y unirlo con lo que está en símbolos. ¿Bien? Bueno, vamos a ir al 5. ¿Qué pasa en el 5? En el 5 me dice, plantea cada ecuación y luego resuelve cada una. ¿Cómo sabe que acá hay una ecuación? Bueno, vamos a ver, vamos a trabajar con alguno de estos, ¿bien? Vamos a trabajar, por ejemplo, con los 3 primeros, a ver si podemos. Los voy a copiar. Y vamos a ver qué tal sale.
Vamos a ir a la pizarra. Vamos a hacerlos aquí. Bien. Bueno. Aquí tenemos los tres primeros. Entonces, el primero me dice, un número aumentado en 10 unidades da por resultado 35. Entonces, vamos a resolver esto. Vamos a empezar a traducir al lenguaje coloquial lo que me están queriendo decir. Me dice que un número, ¿sí? Si lo aumento en 10 unidades, da por resultado 35. Esas palabritas que dicen da por resultado 35, significa que voy a poner el signo igual. ¿Bien? Voy a poner el signo igual. ¿Y qué voy a poner? Voy a poner 35, ¿sí? Voy a poner 35. ¿Y qué es lo que me quedó acá? Bien, lo que me quedó acá, ¿sí? Lo que me acaba de quedar, esto es una ecuación, ¿bien? Esto es una ecuación, ¿bien? ¿Y qué era una ecuación? Una igualdad entre dos miembros. Una igualdad entre dos miembros, ¿bien? Tengo el miembro de la izquierda y el de la derecha, ¿bien? Lo que está a la izquierda del igual sería el primer miembro y lo que está a la derecha sería el segundo miembro. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar esta ecuación? Vamos a hacerla de una forma fácil, ¿bien? Vamos a empezar a hacerlas de forma fácil ahora las ecuaciones. Fíjense que acá hay un 10 que está sumando, ¿bien? Entonces, si ese 10 está sumando en el primer miembro, lo que vamos a hacer es pasarlo al segundo miembro, ¿bien? No vamos a cambiar de miembro, pero ¿qué tiene adelante ese 10? Un signo más. Entonces lo voy a pasar al otro miembro, pero con el signo menos, ¿bien? ¿Y cómo va a quedar eso entonces ahora? ¿De qué forma me va a quedar? Me va a quedar así. X es igual a 35, ¿bien? A 35 menos 10. ¿Por qué me queda así de esa forma? Porque el 10 que estaba sumando en el lado izquierdo, ahora al pasarlo al lado derecho, cambia de signo. ¿Bien? Cambia de signo. Y en ese caso ya me va a quedar que X es igual a 25. Y ahí ya encontré el número que me estaban pidiendo. ¿Bien? Me estaban pidiendo un número al cual sumarle 10 me dé 35. ¿Es real? O sea, si a la X la reemplazo por 25 y le sumo 10, 25 más 10, ¿es 35? Sí, es 35. Entonces el resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? Bueno, el que sigue, el B, me dice lo siguiente. La edad de Julieta es el doble de 5 más la raíz cuadrada de 4. Acá en este caso voy a usar, en vez de la X, voy a usar la letra J. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos quizás a una persona, ¿bien? Entonces, le vamos a poner así, la letra J, para referirnos a esa persona, la edad de esa persona. Puede también usar la letra X, ¿bien? No pasa nada. Puedo usar la X. No, si quieren poner X, pueden poner X. Pongo J justamente porque hablamos de una persona, ¿sí? O también podría ser una mascota que le llame Julieta, ¿sí? En casa teníamos un perro que le decíamos, como el nombre de mi papá le había puesto, mi papá le puso el nombre de él. Así que bueno, por eso digo que a veces puede ser una mascota, ¿bien? En este caso dice que Julieta, ¿bien? La edad de ella, dice ya que es el doble de 5. Entonces ya pongo que el signo igual, ya pongo ahí el igual, ¿bien? Entonces ponemos así, 2x, perdón, 2 por 5, porque sabemos que es el doble de 5, y le vamos a sumar la raíz cuadrada de 4, ¿bien? La raíz cuadrada de 4. Entonces vamos a poner 4, y ahora vamos a ponerle el símbolo de la raíz, ¿sí?
Ahí estamos, ¿bien? Bueno, ¿qué se hace ahora? Ahora se desarrolla, se resuelve, ¿bien? Pero en este caso, la ecuación que me quedó ya está despejada, ¿bien? Acá ya está despejada, no hay, digamos, que pasar nada para ningún lado, ¿bien? Acá ya directamente me va a quedar que J es igual a 2 por 5. Ahora sí vamos a hacer las cuentas, ahora sí las vamos a hacer, porque estamos justamente en una ecuación, ¿bien? Entonces me va a quedar así, 10, y a eso le vamos a sumar la raíz cuadrada de 4, que es 2, ¿bien? Y luego me va a quedar que J es igual a ¿cuánto? A 12, ¿bien? La edad de Julieta es 12 en este caso. Así que ese resultado lo vamos a recuadrar. ¿Bien? Lo recuadro. ¿Realmente es 12? Sí, porque si yo pongo 12, reemplazo la J por 12, me va a quedar que 12 es igual a ¿quién? A 2 por 5, que es 10, y la raíz cuadrada de 4, que es 2, y 10 más 12 es 12, así que como 12 es igual a 12, ya está. En este caso no había muchas cuentas como para, digamos, después verificar. Ya sabíamos que ese es el resultado correcto. ¿Bien? Y el otro me dice, la diferencia entre un número y 7 es 18. Bien, la diferencia entre un número y 7, bien, es 18. Y así lo indicamos, bien. ¿Qué se hace después? El 7 se pasa sumando al otro miembro, bien. Y en ese caso nos va a quedar que x es igual a 25, bien. Se reemplaza la x por 25, 25 menos 7, me queda 18, y como 18 es igual a 18, el resultado que encontré es el correcto. Bien, y ahí terminaría. Ahí terminaría ese. Bien, este era muy sencillo. Bien, vamos a continuar con alguna más. Vamos a plantear, por ejemplo, el G y el H. Vamos a plantear estas dos. Vamos a plantear esas dos, el G y el H, y después vamos a ver qué pasa con el punto 6. Bien, pero por ahora vamos a ver el G y el H. A ver qué nos dicen. Seguimos aquí en la página 21, ¿sí? Bien, vamos al G. Vamos a leerlo con entendimiento, a ver qué nos está diciendo. Me dice, bueno, la diferencia entre un número y 14 es el cubo de 2. Si me habla de la diferencia, me está hablando de una resta. ¿Bien? ¿Una resta entre quiénes? Entre un número que no conozco, ¿bien? Entre un número que no conozco y 14. ¿Bien? La diferencia entre un número y 14 es el cubo de 2. Esa palabrita es, ¿bien? Me está indicando que eso que puse ahí, 14, x menos 14, es igual al cubo de 2. O sea, 2 elevado al cubo. ¿Bien? Eso es lo que me está diciendo. La diferencia es colocar el signo menos. ¿Bien? ¿Entre quién? Entre un número que no conozco, que lo simbolizo x, y 14 es igual a 2 al cubo. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora en primera instancia? Voy a desarrollar esa potencia. O sea que el x menos 14 lo voy a dejar como está, y me voy a preocupar por resolver esa potencia, ese 2 al cubo. ¿Bien? 2 al cubo es hacer 2 por 2 por 2. ¿Bien? Multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. ¿Sí? 2 por 2 me va a quedar que es 4. ¿Bien? Y 4 por 2 va a quedar que es 8. ¿Bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense que ahí tengo el 14, ¿sí?
está restando la X, ¿bien? Ese 14 está restando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como está en el primer miembro, lo vamos a pasar al segundo miembro, pero ¿de qué forma? Como está restando, lo vamos a pasar sumando, ¿bien? Como está restando, lo vamos a pasar sumando. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Me va a quedar así. X es igual ¿a quién? A 8 más 14, ¿sí? Ahora me va a quedar como 8 más 14. El 14 que estaba restando en el primer miembro lo vamos a pasar al segundo, ¿sí? Pero con el signo contrario. Como está restando, lo vamos a pasar sumando, ¿bien? Y ahí me va a quedar que tengo que X es igual a 8 más 14, me va a quedar que es 22, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Bueno, una vez que encontré el resultado, lo que voy a hacer es recuadrarlo, ¿bien? Lo voy a recuadrar y puedo hacer la corroboración, ¿bien? Puedo hacer la verificación. ¿Qué hago? Digo, bueno, si X vale 22, 22 menos 14 es 8. Y 2 al cubo, ¿cuánto es? Es 8. Bien, como 8 es igual a 8, entonces el resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? Bueno, ese era el G. Bien, vamos a ver qué pasa con el H. En el H nos dicen lo siguiente. Dice, la tercera parte de un número disminuido en 5 unidades es 15. La tercera parte de un número. O sea que acá estoy teniendo X dividido 3, ¿sí? Porque me dice la tercera parte de un número. ¿Qué le pasa a eso? Está disminuido, ¿sí? En 5 unidades. ¿Sí? Disminuido en 5 unidades. Y dice que eso es igual a 15. ¿Bien? Bueno, tengo un número que lo voy a dividir por 3, porque me dice que es la tercera parte. Después le tengo que restar 5 a esa cuenta, ¿sí? Y luego dice que eso es igual a 15 unidades. ¿Bien? Entonces, fíjense ahí que tengo el 5 que está restando. ¿Qué voy a hacer con ese 5 que está restando en el primer miembro? ¿Bien? Como ese 5 está restando ahí en ese primer miembro, lo que voy a hacer es pasarlo al segundo, ¿bien? Lo voy a pasar al segundo, pero como tiene un signo menos delante, lo voy a pasar al otro miembro, pero sumando, ¿sí? Lo voy a pasar sumando. Entonces, ¿qué va a quedar? Me va a quedar así. X dividido 3 va a ser igual a 15 más 5, ¿sí? A 15 más 5. Y ahora, ¿cómo sigue esto? El X dividido 3 me queda igual, y eso va a ser igual a 20. ¿Bien? Bueno, ¿cómo sigue esto ahora? Sigue de esta forma. Miremos. Fíjense que tengo ahora la X está siendo dividida por 3, ¿sí? La X está siendo dividida por 3. Entonces, ¿qué hago? Ese 3, que está en el primer miembro, dividiendo, lo que voy a hacer ahora es pasarlo al otro miembro, ¿sí? Lo voy a pasar al miembro de la izquierda, de la derecha, perdón, pero en vez de dividir, lo voy a pasar multiplicando, ¿bien? Lo voy a pasar multiplicando. Y entonces, ¿cómo va a quedar esto ahora? Me va a quedar que X es igual a ¿quién? A 20 por 3. Fíjense que el 3, cuando estaba del lado izquierdo, estaba dividiendo, ahora lo pasé al lado derecho, ¿sí? Multiplicando. Cuando vimos la parte bien de ecuaciones, yo les comenté que todas las operaciones tenían una inversa, ¿sí? La inversa de la suma era la resta, y la inversa de la resta era la suma. La inversa de la multiplicación era la división, y la inversa de la división era la multiplicación. Y la inversa de la potencia, ¿bien? Era la radicación. Por ende,
si la inversa de la potencia es la radicación, la inversa de la radicación va a ser la potencia. Bien, es importante que podamos reconocer cuáles son las operaciones inversas de esas operaciones, ¿bien? Para poder después realizar estas ecuaciones. Entonces, ¿cómo queda ahora? Me va a quedar que x es igual a ¿quién? A 20 por 3, 60. ¿Bien? Y ahora ya llegué como a un resultado y eso lo voy a recuadrar. Y vamos a analizar si realmente ese es el resultado correcto, que x sea 60. Bien, sea 60, ¿sí? Lo reemplazaríamos acá en la x. Lo divido por 3, me queda 20. Y si a 20 le resto 5, me queda 15. Como 15 es igual a 15, entonces el resultado que encontré es el correcto, ¿sí? Estas son las ecuaciones. Acá, en este caso, ¿sí? En el punto número 5, me pedía traducir del lenguaje coloquial al simbólico, que arme la ecuación y después la resuelva, ¿sí? Que puede identificar cuál era el número que cumplía esas condiciones. ¿Bien? Ahora, vamos a ir al punto número 6, ¿sí? El punto número 6. En el punto número 6 ya me dan las ecuaciones, ¿bien? En el punto número 6 ya tengo las ecuaciones. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que resolverlas, nada más, ¿bien? Así que bueno, vamos a hacer la C y la D, ¿bien? Vamos a hacer esas para ver cómo se resolverían esas, ¿bien? El caso C y el D. Así que vamos a volver a la pizarra y vamos a plantearlas. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a poner así, ejercicio número 6. Ejercicio número 6. Bien, vamos a hacer el C. A ver qué pasa en el C. En el C me dice lo siguiente. Bien, tenemos 2x más 1, 2x más 1, y eso es igual a 2 al cuadrado, y le tenemos que sumar la raíz cuadrada de 25. Bien, ahora vamos a hacerle el simbolito de la raíz. Raíz cuadrada de 25. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Acá en esta ecuación, a diferencia por ahí de las otras, hay algunas operaciones para realizar. Entonces, lo primero que voy a hacer es desarrollar, ¿bien?, esas operaciones. Si hay potencias y raíces, las voy a hacer, ¿bien? Entonces, el 2x lo voy a indicar como está, lo voy a bajar como está, o lo voy a poner como está en el siguiente renglón, más 1 también. Lo que sí voy a realizar es ese 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es hacer 2 por 2, ¿bien? Entonces, 2 por 2 me queda que es 4. Y ahora tengo que sumarle la raíz cuadrada de 25, ¿sí? Raíz cuadrada de 25. Ustedes recordarán que cuando tenía la raíz cuadrada de un número, por ejemplo en este caso 25, me estaban pidiendo de alguna manera que encontraran un número que elevado al cuadrado me dé 25. ¿Bien? Eso es lo que me estaban pidiendo. Entonces, tenía que ir a la tabla de potencias, ¿bien? Si no me daba cuenta qué número era, voy a la tabla de potencias, busco en la columna del b al cuadrado, encuentro el 25 y de ahí me voy hacia la izquierda y me fijo qué número hay. Y en ese caso, el número que cumple esa condición es el 5. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado me da 25. ¿Bien? Entonces, ahí, en ese caso, vamos a poner 5. ¿Sí? Ponemos 5. Siguiente paso. Vamos a indicar así, que el 2x más 1 es igual a 4 más 5, 9. ¿Bien? Ahí está. Ahora sí, voy a empezar a despejar esta x, ¿bien? A despejar la incógnita, ¿sí? Ahora ya me quedó algo más
conocido, ¿bien? Entonces, fíjense qué sucede ahí. Tengo un 1 que está sumando al 2x, ¿bien? Como ese 1 está sumando al 2x, lo que vamos a hacer es pasarlo al otro miembro, pero ¿cómo pasaría este? ¿Qué es lo contrario a la suma? ¿Bien? Lo contrario a la suma es la resta. Entonces, ese 1 va a pasar restando. Y va a quedar que 2x es igual ¿a quién? A 9 menos 1. ¿Bien? De modo que el 2x me queda que es igual a ¿cuánto? A 8. ¿Bien? Bueno, fíjense, acá tengo un 2 multiplicando a la x. Entonces, ese 2 que multiplica a x, bien, lo voy a marcar. Como está multiplicando, lo vamos a pasar al otro miembro ahora. Bien, lo vamos a pasar al otro miembro, pero con superación contraria, que si multiplica, significa que lo vamos a pasar dividiendo. Bien, entonces, ¿cómo va a quedar esto? Me va a quedar así. X es igual a 8 dividido 2. ¿Bien? Y finalmente, ¿qué sucede? 8 dividido 2 queda que es 4. ¿Bien? Una vez que ya encontré a qué valor corresponde X, lo voy a recuadrar. Y lo que puedo hacer es una verificación. ¿Bien? Puedo pensar en una verificación. ¿Qué voy a decir? Bueno, a ver, 2 por 4, 2 por 4, más 1, veré si es igual al 2 al cuadrado, que es 4, más la raíz de 25, que es 5, ¿bien? Bien, 2 por 4 me queda que es 8, ¿bien? A lo cual le sumo 1, y eso es igual a 9, ¿bien? Como 8 más 1 es 9, y 9 es igual a 9, entonces el resultado que encontré, ¿bien? Para esa X, que me dice que es 4, es el correcto, ¿bien? Es el correcto. Vamos a desarrollar entonces ahora la otra que les prometí que íbamos a hacer, que era la D. Bien. Vamos a poner acá D. Bien, en la D tenemos lo siguiente. Me dice 3x más la raíz cuadrada de 4, ahora le vamos a hacer el simbolito, es igual a 2 al cubo. ¿Bien? Ahí está. Bien, bueno, vamos a desarrollar esta ecuación. Bien, primera cosa que tenemos que pensar es, digo, bueno, si tenía la raíz cuadrada de 4, sabemos que tengo que encontrar un número que elevado al cuadrado me quede 4, ¿verdad? Y el número que cumple esa condición va a ser el 2, ¿sí? Así que bueno, vamos a indicar después ahí abajo que la raíz cuadrada de 4 va a ser 2, ¿sí? Así que el 3x lo dejamos como está y le sumamos 2, ¿bien? Y eso es igual a 2 al cubo, que es hacer 2 por 2 por 2. 2 por 2 va a quedar que es 4, y 4 por 2 nos queda que es 8. ¿Bien? Bueno, ya no tenemos más ahí en ese caso potencias o raíces para resolver. Lo que sí tenemos que hacer es empezar a despejar la x, a que la x me quede sola, ¿sí? Así que, fíjense que acá tengo un 2 que está sumando, ¿bien? Tengo un 2 sumando. Entonces, ¿qué voy a hacer con este 2 que está sumando? Lo vamos a pasar al otro miembro, pero, ¿cómo lo voy a pasar? Lo voy a pasar restando, ¿sí? Y entonces, me va a quedar que 3x es igual ¿a quién? A 8 menos 2, ¿sí?
Siguiente paso, voy a hacer esa cuenta, el 8 menos 2 lo voy a hacer, así que me queda que 3x es igual a 6. Bueno, ¿cómo continuamos aquí? Aquí vamos a continuar así. Fíjense que acá tengo un 3x, y ese 3 está multiplicando a x. Entonces, para sacarlo de ahí, bien, lo tengo que llevar al otro miembro, pero ¿cómo lo voy a llevar? Si está multiplicando x, lo voy a pasar al otro miembro, pero dividiendo, ¿sí? Lo voy a pasar dividiendo. Entonces, ahora va a resultar que x va a ser igual a 6 dividido 3, ¿sí? Fíjense que si multiplica, lo paso dividiendo. Si está sumando, lo paso restando. Si está restando, lo paso sumando, ¿sí? Siempre lo paso con la operación contraria. Así que, ¿qué va a quedar? Que x es igual a 2. ¿Bien? Y una vez que llego al resultado, lo que voy a hacer es recuadrarlo y verificar si lo considero necesario. Hago esa verificación. Puedo pensar en la verificación de esa ecuación. ¿Cómo sería esa verificación? Bien, vamos a pensar en lo siguiente. Si x vale 2, entonces me va a quedar así, que 3 por 2 más la raíz de 4, que es 2, me tiene que dar igual a 2 al cubo, que es 8, ¿verdad? Entonces, 3 por 2 es 6, a eso le sumamos 2, y eso debe dar 8. 6 más 2 es 8, y como 8 es igual a 8, entonces el resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? Es el correcto. Ahí está. Vamos a borrar esto de acá al costadito. Vamos a ver si resolvemos alguna más de este cuadernillo, ¿sí? Como para ir ya cerrando. Me interesa que podamos desarrollar, por ejemplo, la G. ¿Bien? Vamos a hacer la G, que es interesante porque tiene acá una raíz. ¿Bien? Fíjense que aparece una raíz. En el F, que tienen este 2 multiplicando el paréntesis, ¿bien? ¿Qué van a hacer? Como ese 2 multiplica a todo el paréntesis, lo que van a hacer es pasar este 2 dividiendo al 10, ¿sí? Así ya directamente se quedan con x más 1 del lado izquierdo, ¿bien? Les recomiendo, digamos, que ese 2 que está ahí multiplicando todo, lo pasen dividiendo, ¿bien? Vamos a hacer el G entonces. Bien. El G va a tener así. Es la raíz cuadrada de x, ahora les voy a hacer el simbolito de raíz, menos 5 les tiene que dar que es igual a 2 al cuadrado. ¿Bien? Y esto es la raíz de x. ¿Bien? Bueno, ¿cómo vamos a continuar con este cálculo? ¿Bien? Ese que es raíz de x lo vamos a dejar como está, no vamos a hacerle nada, pero ese 5 que está ahí restando, ¿bien? Ese 5 que está restando, lo vamos a pasar al otro miembro después sumando, ¿bien? Entonces, ¿cómo va a quedar acá? Vamos a poner así. Igual, el 2 al cuadrado es 4, y a eso le vamos a sumar 5. ¿Bien? Esto no es 4. ¿Cómo queda ahora? Bien, vamos a indicar así. La raíz cuadrada de x, y eso es igual a 4 más 5, 9. Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que lo contrario a la potencia era la raíz o la radicación? Y lo contrario a la radicación era la potencia. Entonces, como acá tenemos una raíz, ¿sí? Como acá tenemos una raíz que está afectando la x, ¿bien? Tengo esa raíz que está afectando la x, la vamos a pasar al otro miembro, pero como es una raíz cuadrada,
la voy a pasar como una potencia cuadrada, ¿sí? Vamos a pasar como una potencia cuadrada. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar de esta forma. Me va a quedar que x es igual a 9 al cuadrado. ¿Bien? Fíjense que estaba como raíz, y cuando la pasé al otro miembro, lo pasé como una potencia. ¿Bien? De modo que x va a quedar que es igual a 81. ¿Bien? Y ahí ese resultado, después lo voy a recuadrar, porque es el final. ¿Bien? Si yo tengo la raíz cuadrada de 81, me queda que es 9. Y si a 9 le resto 5, me queda que es 4. Y eso es igual a 2 al cuadrado. O sea que el resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? Es el correcto. ¿Bien? Si en cambio tuvieran, ¿bien? Si en cambio tuvieran, les dijeran, bueno, fuera así, x elevado al cuadrado, y eso es igual, ¿bien? Y supónganse que les quede 36, ¿bien? ¿Qué van a hacer en ese caso? En ese caso, van a hacer lo siguiente. Van a dejar la x del lado izquierdo, pero del lado derecho les va a pasar como raíz cuadrada de 36, ¿bien? Y va a quedar así. X es igual, después veré qué número elevado al cuadrado me da 36, y en ese caso va a ser 6, ¿bien? Es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Que si la x está al cuadrado, ese cuadrado va a pasar como raíz. Si tiene la x, tiene una raíz cuadrada, va a pasar como una potencia cuadrada. Y si x tuviera una potencia cúbica, bien, si tuvieran algo así como que tengo la raíz cúbica de x, y eso es igual, supónganse a 4, ¿bien? Luego x va a quedar que es igual a 4, pero elevado al cubo. Por ende, x le queda que es 64, ¿sí? Tengan en cuenta esos detalles, que si tengo raíz, va a pasar como potencia. Si está como potencia, va a pasar como raíz. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Si está sumando, pasa restando. Y si está restando, pasa sumando. ¿Bien? Ténganse en cuenta esos detallecitos para poder resolver siempre de forma fácil las ecuaciones. ¿Bien? Tengan en cuenta esos detallecitos. ¿Bien? Bueno. Después está el 7, pero lo vamos a hacer en el próximo encuentro, ¿sí? Hasta ahora vamos a hacer hasta aquí nomás. ¿Bien? Vamos a hacer hasta aquí nomás.